de hecho este live es justamente también para eso, y claramente para honrar al autor con esta obra suya, y también nuestro objetivo con este live es promover su pensamiento y la profundidad que él tiene de la mirada sobre el ser humano, y porque creemos que es importante un poco empaparnos con su visión de lo que es el ser humano, la persona, de otros temas que él trata tan profundamente y frecuentemente, como lo es el amor, la familia, el matrimonio, y creemos que es importante justamente hacerlo en estos momentos, este año, que se cumple su centenario de su nacimiento, justamente también en estos tiempos en los que la concepción del amor está un poco perdida, está un poco deformada, y quizás más aún en este contexto actual de crisis mundial con el coronavirus, también creemos que es súper importante y que hay que hablar de estos temas ahora. Así que, dicho los objetivos de todo este live, podemos comenzar. Nuestro invitado especial, Martín Ugarteche Fernández, es peruano, pero actualmente vive en Petrópolis, Brasil. Él es doctor en filosofía y miembro de la comunidad religiosa Sodalicio de Vida Cristiana. Martín fue profesor en la Universidad Católica de Petrópolis, en Río de Janeiro, por muchos años, y el tema de su tesis, justamente, su tesis doctoral, fue justamente la integración de las emociones en la ética de Carol Wojtyła. Y esta la estudió en Chile, en la Universidad de los Andes. Y, si no me equivoco, actualmente, Martín, te dedicas a proyectos de evangelización de la cultura e integras el equipo de formación inicial del Sodalicio, ¿cierto? Así es, muy bien. Así que Muy bienvenido, buen Martín, resumen. un honor tenerte aquí. Muchas gracias. La primera pregunta que te queríamos hacer, para empezar y un poco contextualizar todo este tema, es que nos cuentes un poco de la relación que tiene Juan Pablo II, un poco su pasado, sus antecedentes con el teatro. Sí, bueno, la relación de Karol Wojtyła con el teatro comienza muy temprano. Cuando él tenía 8 años, ya tenía una inquietud por la actuación y comenzó a participar de un grupo, digamos así, informal de teatro, como recordándole a los actores sus partes. Aquí en Brasil le decimos contrajegra, no sé cómo se dice, ya me olvidé cómo se dice en castellano, pero esa persona que le recuerda sus partes a los actores, y también acompañaba a su hermano al hospital, porque el hermano era médico, y hacía pequeños números a los pacientes. Después en el colegio también integró el grupo de teatro del colegio y participó de 10 presentaciones de obras de teatro. En algunas, incluso, el que era su profesor, dice que él llegó a ser el director, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando él sale del colegio y entra a la universidad para estudiar filología, su interés principal era en realidad ser actor. Él quería tener una mayor intimidad con la lengua polaca, pero su motivación era ser actor. Entonces, él, paralelamente a sus estudios universitarios, funda con un amigo, Kotlarczyk, un grupo que se llama el Teatro Rapsódico, en el cual participa por varios años hasta su entrada en el seminario, cuando descubre su vocación al sacerdocio, pero igual mantiene contacto con ellos a lo largo de los años, hasta que el teatro se disuelve, ¿no? Entonces, digamos que su relación con el teatro ha sido constante, ha traducido obras, ha traducido Edipo Rey de Sófocles del griego al polaco, ha escrito 6 obras de teatro, 3 antes de ser ordenado sacerdote y 3 después. Entonces su relación con el teatro es de verdad que muy fuerte, ¿no? Y muy temprana y constante a lo largo de su vida. Muy diversa, porque de dramaturgo, director, actor, traductor y apuntador también, que creo que esa es la palabra que estaba buscando antes cuando Sí. decías que le soplaba los textos a los actores, apuntador. Sí, y además hay una cosa más que me olvidé. También escribió artículos sobre el teatro, porque este grupo de teatro rapsódico tenía una propuesta también digamos, de teatro. Quizás después puedo comentar un poco más sobre esto, pero tenía una propuesta, una especie de teoría sobre
sobre el teatro que le daba la centralidad a la palabra, y no tanto a las acciones, ¿no? No era un teatro muy dinámico, digamos así, sino que buscaba una mayor intimidad de los actores y de los que están, de los espectadores, con la lengua polaca, ¿no? Y con el mensaje que transmite, y además, bueno, también como un medio de resistencia, porque en todo este tiempo Polonia pues, sufrió invasiones, sea de los nazis, después de los soviéticos, y el teatro era una manera de preservar la cultura polaca en su identidad más profunda, ¿no? Eso. Bueno, Martín, ¿tú nos podrías contar un poco de qué se trata la obra El Taller del Orfebre, que es la que vamos a presentar este año? Si también nos puedes contar el contexto histórico en el que Juan Pablo la escribe. Bueno, la obra es publicada el año 60, comenzando la década de los 60, por tanto, él en este momento ya tiene 40 años, ¿no? Porque él nace en 1920, ya tenía un buen tiempo de, digamos así, de trabajo pastoral, acompañando a diversas personas y muchas de ellas parejas, ¿no? Y ya tenía 2 años de obispo, porque él es ordenado obispo a los 38, muy joven. Entonces, fruto de las dificultades que él encuentra en muchas personas, en sus relaciones conyugales, de pareja, él se da cuenta de que hay un grave problema en la ética, en la moral sexual de nuestro tiempo, ¿no? Y él, de hecho, en un libro que publica casi al mismo tiempo que El Taller del Orfebre, que es Amor y Responsabilidad, que es un tratado de ética sexual, identifica el utilitarismo en las relaciones humanas como la ética que ha triunfado, digamos así, en nuestro tiempo, que es el utilitarismo, resumiéndolo así bien simple, simplificando un poco, es guiar todas las acciones en la búsqueda del máximo de placer y el mínimo de sufrimiento. Y todo lo demás es un medio o un instrumento para alcanzar este fin. Esta es una ética formulada en la modernidad y que Wojtyla considera que triunfó en el siglo XX, y que como todo se vuelve un instrumento para alcanzar el placer y evitar el sufrimiento, incluso la persona humana entra en este esquema de ser un instrumento y un medio. Entonces es algo que incluso es muy actual. El Papa Francisco ha hablado también de esto, diciendo que nosotros actualmente tenemos relaciones muy volátiles, ahora me olvidé la palabra que él usa exactamente, pero es eso, la cultura de lo descartable, digamos así, ¿no? Esa es la terminología del Papa Francisco, que ya Karol Wojtyla, cuando era obispo en Polonia, un joven obispo, se había dado cuenta. Entonces, en el fondo, lo que él trata de hacer en el Taller del Orfebre y también en Amor y Responsabilidad es mostrar que el amor se mueve en una esfera más profunda que la del placer, del sentimiento, del dolor. Hay algo que está como que en una esfera más profunda del ser humano, ¿no? Entonces, que es justamente su dignidad de persona, su capacidad para entregarse, para donarse, su capacidad para actuar libremente, ¿no? E incluso a veces realizar actos que no proporcionan placer, pero que él, el hombre o la mujer, descubren que es lo correcto, que tiene que ser realizado, ¿no? Entonces, digamos que desde dos frentes diferentes, el teatro y la filosofía, él trata de responder a ese desafío que él percibía muy fuerte en su tiempo, ¿no? Y por eso mismo, por lo que tú dices de que estaba esta visión tan instalada del utilitarismo a la persona, es que él, si no me equivoco, él apoya la corriente personalista, ¿no? Que no sé si podía explicar un poquito de eso, como para entender un poco la visión que él tiene, como de esta visión de que, claro, el ser humano tiene un valor en sí mismo. Sí,
Sí, de hecho él es uno de los principales representantes del personalismo filosófico del siglo XX. Eh, Él, en el centro de su ética está la llamada norma personalista, que tiene una formulación negativa, que está inspirada en un filósofo anterior, que se llama Kant, que ya también había percibido los problemas del utilitarismo y trató de responder. Entonces Kant decía, siempre que trates con una persona, nunca te olvides que ella no puede ser tratada como un medio porque es un fin, ¿no? Y Wojtyla retoma esta formulación negativa, pero añade una positiva, que es la única respuesta adecuada, o sea, que le hace justicia a la persona en su dignidad, a la persona humana, es el amor, ¿no? Entonces, el amor en su esencia es esto, es una afirmación de la dignidad de la persona amada, ¿no? Que por tanto no puede ser instrumentalizada, sino que merece mi respeto, mi entrega, mi compromiso, mi responsabilidad. Por eso el título Amor y Responsabilidad de la obra filosófica. Ya sobre el título Taller del Orfebre podemos hablar después, que ya es una cosa un poco más simbólica, digamos así, ¿no? Y justamente sobre eso mismo, ¿nos podrías contar más sobre la obra, como más en concreto, en qué consiste, quiénes son los protagonistas un poco de esta historia? Sí, bueno, los protagonistas son tres parejas, ¿cierto? Hay una pareja muy joven y, digamos, los papás de cada uno tanto digamos así, del novio y de la novia, ¿no? Porque es una pareja que se va a casar, ¿no? Entonces la historia te cuenta un poco sí, cómo es la relación de estas parejas, ¿cierto? Cómo ellas, digamos, viven o no viven una seria crisis, que es el caso de la pareja, es Ana y Esteban, si no me equivoco, ¿sí? Ana y Esteban, que son los papás de Mónica, ¿no? Que es la novia, digamos así, y por el otro lado están Teresa y Andrés, que son los papás de Cristóbal, que es el novio, ¿no? Entonces, el taller del orfebre abre un poco con la historia de Teresa y Andrés, ¿no? Y después te cuenta un poco la historia de Ana y de Cristóbal, de Ana y de Esteban, y después te muestran a Mónica y a Cristóbal, ¿no? Es básicamente, o sea, la estructura es más o menos simple, pero me imagino que ustedes que están ya, me comentaron que ya están ensayando, se habrán dado cuenta de que mucho de lo que sucede, entre comillas, sucede en el interior del personaje. O sea, él como que va diciendo qué es lo que siente, qué es lo que piensa. A mí me encanta la primera escena porque Andrés como que te cuenta cómo es que él ha llegado a la decisión de pedir en matrimonio a Teresa, ¿no? Entonces después te muestran el ángulo de Teresa también, ¿no? Entonces hay este juego de no interesa tanto los actos externos, sino lo que pasa dentro del corazón de los personajes. Me imagino que eso es un desafío para ustedes los actores, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que está por detrás de esta idea? Es justamente el amor tiene una cara interna que a veces uno no ve, entonces, o no percibe. Para Wojtyla, el amor es como una trama, algo que se va tejiendo, un drama, dice él, no en el sentido de tragedia, sino en el sentido de que hay ahí un juego donde intervienen varios personajes, no un juego, sino una historia en la que intervienen varios personajes y cada uno va poniendo su parte, digamos así. Y en el caso de la relación entre el hombre y la mujer, bueno, ¿qué es lo que cada uno pone en la relación? ¿Qué es lo que hay en el corazón de cada uno de ellos? Y de eso que hay en el corazón de cada uno de ellos va a depender cómo es el amor que ellos tienen el uno por el otro, ¿no? Entonces, más o menos este es el tema, ¿no? Sí, después podría hablar un poco del orfebre y de otros personajes, Adán, ¿no? El orfebre, que algunos dicen Adelante, que dale. puedo No sé. decirlo, el orfebre
algunos dicen que es Dios, otros dicen que es la conciencia de cada uno de ellos, ¿no? Y que en el fondo tiene que ver con Dios, porque Dios es el que le ha dado al hombre la conciencia y le habla al hombre y a la mujer les habla a través de la conciencia. Entonces, son dos posibles interpretaciones, y Adán, hay también dos interpretaciones. Una es que es el propio Wojtyla, porque él era justamente confesor, consejero, intercesor, y Adán, el personaje de Adán, tiene un poco este papel. O sea, él como que se pone en los zapatos de los diversos personajes y trata de ayudarlos, exhortarlos, ¿no? Llevarlos al buen camino, digamos así. Y hay otra interpretación, y esto es lo que Wojtyla hacía como sacerdote, ¿no? Justamente. Escuchaba a muchas personas, los aconsejaba, ¿no? Trataba de ayudarlos. Y la otra interpretación es que Adán es simplemente el hombre en estado puro, es como si fuera el denominador común. O sea, si tú sacas el denominador común de todos los hombres y mujeres, digamos, si la humanidad expresa en un personaje. Entonces él nos expresa a todos nosotros. Él habla en nombre de la humanidad, digamos así, y de lo más profundo que hay en la humanidad, ¿no? Entonces, son dos posibles interpretaciones también a estos personajes, ¿no? Sí, eso. Y entrando un poco en la temática principal de la obra, ya que sabemos que tú hiciste una tesis doctoral de Juan Pablo II, un poco qué relación existe entre amor y responsabilidad, este texto que él escribe, y esta obra que él también escribe, El taller del orfebre, porque sabemos que un poco lo que los junta, lo que los une es el amor. Pero ¿qué es el amor para Juan Pablo II? O sea, ¿cuál es su visión del amor en específico que comparten estos dos textos potentísimos escritos por el Papa? Y también por qué se dio tanta molestia, si así se le puede decir, tanta molestia, tantos años y años de investigación durante toda su vida, desde incluso antes de ser Papa, en el que se preocupó de indagar en la temática del amor, del matrimonio, de la familia, ya que sabemos que hizo un montón de ensayos, encíclicas, poemas, obras de teatro, catequesis, o sea, todas sobre el amor. Entonces, ¿qué es el amor para él un poco? ¿Y por qué esta temática? ¿Y por qué en el matrimonio específicamente también? Sí, te voy a responder con algo que justamente he leído ahora en la última lectura que he hecho del Taller del Orfebre, porque para justamente participar de este diálogo, es que en un momento ustedes se deben acordar que ya han leído la obra. Él dice, el problema es que las parejas, el hombre, la mujer, a veces los amantes, digamos así, ven su amor como algo absoluto, y en realidad no lo es. Y acaban cerrándose al absoluto, que sí existe y que es Dios, en el fondo, ¿no? Entonces creo que él no dice Dios, pero se entiende qué es lo que está queriendo decir. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque creo que el amor para Wojtyla es fundamentalmente el compromiso, la entrega de mi corazón por otra persona. Esto es el amor, ¿no? Y existen varios tipos de amor, obviamente el amor conyugal es uno de estos, que es el que le interesa mucho a Wojtyla, que tiene componentes materiales, digamos así, la esencia del amor conyugal está compuesto de los sentimientos, las emociones, que son como que la materia, pero lo que le da forma al amor para Wojtyla es el sí que yo le doy desde lo más profundo de mi persona al amado, a quien yo amo, ¿no? Entonces, y por lo tanto yo reconozco que no hay nada más bello en la creación, en el mundo, que la persona, y por lo tanto reconozco que es un bien para mí, increíble, y por otro lado, yo, digamos, quiero ser para él o para ella, digamos, parte de su felicidad. O sea, quiero ayudarlo a que él alcance su propio bien. Entonces, son dos componentes, digamos así, del amor, que él resume en dos frases. Tú eres para mí un bien, y por otro lado,
yo quiero tu bien, ¿no? Entonces, el amor es para Wojtyla es esto, tiene estos dos componentes, y obviamente que los sentimientos y las emociones tienen su lugar, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando se sustituye lo que es el elemento formal del amor, que es este compromiso, por el elemento material, que son los sentimientos o las emociones, que generalmente al inicio son muy fuertes, ¿no? Cuando la persona se enamora, hay mucho de sentimiento, mucho de clima, como dice Ana, ¿no? Yo pensaba que el amor era algo de clima, de atmósfera. Le dice, Wojtyla le responde, ¿no? Diciendo, no solo en el Teatro de Orfeo, pero en sus obras en general, que eso es parte del amor, pero no es lo principal, ¿no? Lo que le da forma al amor es justamente el compromiso, o sea, cuando yo realmente quiero el bien del otro y actúo de acuerdo con ese querer, ¿no? En todas en todos los actos que yo realizo en esta relación que tengo con esta persona. O sea, se podría resumir un poco con que es un amor entregado y como a través de la donación. Sí, Así exactamente. con palabras. Es interesante que la ética de Wojtyla es una ética centrada en el amor, ¿correcto? No es una ética que te dice, tú quieres ser, digamos, virtuoso, entonces trabaja en ti mismo para ser un hombre excelente. No, él dice, tú amas a alguien, quieres ayudarlo para que él sea feliz, para que él sea por su bien, eso te va a exigir tú mismo ser bueno. Entonces, las virtudes son en el fondo auxiliares del amor. O sea, me ayudan a yo poder amar. Una persona que no trabaja en sí misma, ahí viene nuevamente esta idea que yo mencionaba, ¿no? Lo que hay en el amor es lo que es resultado de lo que hay en el corazón de cada uno de los amantes. Ajá. Entonces, la calidad del amor va a depender de lo que, de la virtud o de la bondad de cada uno de ellos. Perfecto. Un poco recordar, apaguemos nuestros audios y también recordarles que si les surge cualquier pregunta en los comentarios de esta misma plataforma, pueden ponerlas. Por favor, los invitamos, atrévanse y pregunten todo lo que quieran porque para eso estamos aquí. Exacto, Y también por un poco de la misma pregunta. María, Un poco la misma pregunta, perdón, antes de terminar esta, es ¿por qué el amor de matrimonio? Porque siendo el Papa perfectamente podría haber hablado, no sé, del amor de Dios y el hombre. ¿Por qué el amor matrimonial? Bueno, hay una manera muy sencilla de responder a la pregunta que es el amor al que están llamados la mayoría de personas, ¿no? Ya, las personas están llamadas a este amor, ¿no? Y es el que intuitivamente nosotros más rápidamente asociamos con el amor, ¿no? Y esto es interesante, ahora me has hecho pensar que también el Papa Benedicto, en su carta Deus Caritas Est, cuando habla, bueno, ¿qué cosa es el amor? Que es una palabra un poco, parece que es un poco, pues, no es ambigua la palabra que dice, es un poco, no es equívoca, porque parece que tiene varios significados, y él dice, pero de todos esos significados, el que nos viene primeramente a la mente es el amor conyugal entre el hombre y la mujer. Obviamente hay otros amores, a la patria, a los papás, y después en la carta, él mismo, a partir de esta primera, digamos, ejemplificación, va a hablar del amor a Dios, ¿no? Y de cómo ese amor en realidad es incluso supera, ¿no? en grandeza al amor conyugal, pero es interesante que incluso en las Sagradas Escrituras, y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, muchas veces la relación del hombre con Dios y del pueblo, digamos así, elegido con Dios, es retratado de esta forma, como el amor entre el esposo y la esposa, ¿cierto? Basta leer el Cantar de los Cantares, basta leer los profetas, por ejemplo, Isaías habla, ¿no?, de cómo Israel pues había sido como una esposa infiel, ¿no? Pero
Dios es un esposo que no abandona a la esposa y apuesta por ella una y otra vez. Y el propio Jesús, y esto es una parte del taller del orfebre también, se presenta como el esposo, ¿cierto? Y en el fondo, el cuestionamiento que se le hace a Ana es este. O sea, en realidad, tú no puedes pedirle a Esteban que sea Dios, el absoluto. Él es un ser humano como tú, limitado. A veces el problema de nuestras relaciones humanas es que, como no estamos bien con Dios, acabamos pidiéndole a los seres humanos que sean como dioses, que nos den lo que solo Dios puede darnos. Entonces, ahí hay un mensaje muy poderoso, me parece, en el taller del orfebre, de lo importante que es el amor a Dios para que podamos amar a los demás. E incluso en el amor conyugal también se aplica esto, ¿no? Me parece que es una escena que ustedes van a, no sé si me adelanté, pero no sé si esa es la que ustedes van a, pero es una escena bellísima y que es bíblica, o sea, es una parábola que Jesús cuenta, que él dice, hay que estar preparados para cuando llegue el esposo. Entonces, yo creo que en parte es porque la mayoría de gente está llamada al matrimonio. 2, porque nos enseña mucho sobre el amor, los otros tipos de amores y principalmente sobre el amor a Dios también, el amor conyugal y del matrimonio, ¿no? Pienso que es por eso. Mira, qué interesante. Yo también pensaba que podría ser porque Juan Pablo II tenía mucha cercanía con amigos matrimonios, justamente. No sé si eso también influyó en la creación de estas obras o era Sí. más por algo más filosófico. No, de todas maneras, mira, Wojtyla es un filósofo, un teólogo, un dramaturgo, todo es, la inquietud que está por detrás es la del pastor. O sea, eso es lo que lo motiva. Entonces, es lo que le da su motivación. Y él todos los años se iba a la montaña con sus amigos, con parejas, y les dicen que así me han contado, les leía partes de Amor y Responsabilidad, por ejemplo, y le decía, oye, ¿es así? ¿Esta es tu experiencia? Porque claro, él no tenía experiencia directa, él nunca se casó, nunca tuvo hijos, nada de eso, pero este contacto, estas amistades que él tenía, muchas amistades de parejas, fue como que su prueba, ¿no? Para ver, ok, estoy hablando realmente de acuerdo con la realidad, con cómo son las cosas. Claro. Sí. Y debe haber sido también una preocupación por el contexto de la época también. Si no me equivoco, estamos como en plena revolución sexual. También creo que debe haber sido un pie importante, como tú decís, como pastor, de hacerse cargo de ese tema. Sí, bueno, ahí entra un poco la historia del siglo XX, lo que sucedió en la década del 60, ¿no? Todos los valores cuestionados, digamos, desechar o matar, digamos así, todo lo que nuestros padres nos han enseñado. Había un poco digamos, ambiente cultural convulsionado. Y en ese contexto él escribe estas obras y se vuelve una especie de referencia en este asunto, ¿no? Porque no era muy común que un obispo escribiera sobre estas cosas, ¿no? Entonces, al final, cuando sabemos que el 69 es la publicación de la Humane Vitae, que es una carta del Papa Pablo VI, San Pablo VI, justamente sobre este asunto, sobre la moral sexual, ¿no? Y Wojtyla fue un gran defensor de Pablo VI, que fue muy atacado en su momento, ¿no? Por defender la moral tradicional, y él publicó algunos artículos, dio conferencias para explicar la Humane Vitae, para introducir la Humane Vitae, ¿no? Y entender los argumentos que Pablo VI utiliza, que son argumentos, justamente, esto es lo que quiere llamar la atención Wojtyla en sus artículos, que él argumenta de una manera personalista. O sea, él defiende la moral sexual tradicional diciendo, esta moral, justamente su razón de ser, es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, lo cual puede llevarnos a pensar de que quizá Wojtyla puede haber inspirado un poco también a Pablo VI, ¿no? en su encíclica. Perfecto. Mira. Oye, Martín, nosotros en realidad habíamos preparado un
un pequeño extracto de la obra, y justo lo mencionaste, entonces tal vez es buen momento para poder hacerlo. Es una escena que está llena de simbolismo en realidad, que es la escena donde Ana, esta mujer ya mayor que tiene un matrimonio en crisis, se encuentra con Adán. Adán, este personaje que tú nos diste las distintas interpretaciones que podía tener, como este hombre común denominador, o quizás la conciencia. Entonces le vamos a pedir a los actores que interpretan este extracto de la obra, a la María Gracia justamente que está acá, y a Joaquín Ormazábal, Joaquín, si puedes prender la pantalla y el micrófono, para que puedan darnos pie a este extracto de la obra, que es justamente el extracto donde Adán, encontrándose con Ana en la calle, le empieza a hablar de este pasaje del Evangelio de las mujeres necias que se quedan dormidas y se les apaga la lámpara, y a la hora de llegar el esposo no tienen lámpara encendida y no se pueden encontrar con él, versus las prudentes. Entonces, si es que lo puede leer y después nos puede explicar un poco qué simboliza esto, cómo Juan Pablo II unió este evangelio con con la cotidianidad de dos personas que se encuentran y empiezan a hablar del matrimonio. No se asusten mucho, no es tan larga, y es una de las partes, yo diría, de las más importantes de la obra, así que están altos en spoilers, pero esperemos que tengan mala memoria, y como todavía falta para estrenar la obra, no creo que sea problema, pero también para que entiendan de mejor manera todo el trasfondo de la obra, y así el momento en que lo vean, sea más fácil agarrarle el sentido. Así que cuando Joaquín comience, dale nomás, Joaquín. Ok, ¿tú estás lista? Bien. Oh, Ana, tengo que convencerte de que al otro lado de todos estos amores nuestros que nos llenan de vida está el amor. El esposo pasa por esta calle y por todas las demás. ¿Cómo podrías demostrarte de que eres tú la esposa? ¿Sería menester perforar un estrato de tu alma, como se perfora la capa de maleza y el suelo para encontrar una fuente en la espesura del bosque? Entonces le oirías exclamar: amada mía, no sabes cuánto me perteneces, hasta qué punto perteneces a mi amor y a mi sufrimiento, porque amar significa dar la vida con la muerte. Amar significa brotar como una fuente de agua viva en lo más hondo del alma, que convertida en llama o ascua no puede extinguirse jamás. Oh, la llama y la fuente. No sientes la fuente, pero la llama te consume, ¿verdad? No lo sé. Solamente sé que has hablado a mi alma. No temas, va unida al cuerpo. Sin el cuerpo no es posible aprehenderla ni poseerla. Yo soy una virgen necia. Una de las vírgenes necias. ¿Por qué me has despertado? El esposo está a punto de pasar. Es su hora. Mira, acaban de pasar las vírgenes, prudentes con sus lámparas recién encendidas. Su luz es clara porque han limpiado los cristales de las lámparas. Caminan alegremente, como con pasos de baile. He vuelto a ver a esas jóvenes y sus rostros no denotaban un recogimiento especial. ¿Son realmente puras y nobles? ¿O es solo que la vida las ha tratado mejor que a mí? ¡Ay, necia, necia mujer! Despertada solo para seguir durmiendo. Ay, y seguí mirando. Un hombre avanzaba, vestido con un abrigo ligero, sin sombrero. Al principio no pude distinguir su rostro porque caminaba pensativo, con la cabeza baja, y instintivamente comencé a dirigirme hacia él, pero cuando levantó la cabeza, poco faltó para que yo diera un grito. Me pareció ver claramente el rostro de Esteban. Retrocedí al punto donde estaba Adán, le cogí la mano con fuerza y Adán me dijo: sé por qué has retrocedido. No has soportado la vista de ese rostro. He visto el rostro de que aborrezco y he visto también el rostro que debería amar. ¿Por qué me sometes a tal prueba?
rostro del esposo, cada uno de nosotros descubre el parecido de los rostros de aquellos seres con los que el amor nos ha unido de este lado de la vida y de la existencia. Todos están en él. Tengo miedo. ¿Tienes miedo al amor? ¿Realmente le temes al amor? Sí, le temo. ¿Por qué me atormentas de este modo? Ese hombre tenía el rostro de Esteban. Me da miedo este rostro. Gracias. Eso fue toda la escena. Súper. Muy bien. No, muchísimas gracias. Bravo. Muchísimas gracias por ese extracto tan bonito de la obra. Bueno, igual esta obra está para más adelante, así que hay cosas que van cambiando justamente cuando ya la obra se va haciendo. Así que los que vieron este pedazo no se preocupen, que es probable que ya para cuando se estrene cambien algunas cosas. Pero no, felicitarlos a los dos por el trabajo que han hecho y muchas gracias por esta presentación. Martín, yo te quería preguntar, justamente tomándonos de este extracto de la obra, si nos podrías explicar este símbolo, ¿por qué Karol Wojtyła tomó este símbolo de las mujeres necias en el drama de Ana? Y tal vez podrías contarle un poco al público qué es lo que está pasando Ana y quién es Esteban, que tal vez no lo hemos mencionado. ¿Y quién es el esposo también? Claro, ¿y quién es este esposo? Bueno, son varias preguntas. Primero, felicitarlos. Realmente me han causado una emoción increíble. O sea, es muy diferente leer el texto a escucharlo de esta forma, ¿no? Realmente felicitaciones. A ver, son varias preguntas. Antes me habían preguntado qué cosa es el amor para Wojtyła. En realidad, en el taller del orfebre hay varias. Si uno lee con atención, se depara con muchas definiciones de amor. Pero hay una que me llamó mucho la atención y que creo que describe bien lo que le pasa a Ana. Dice, ¿no? El amor es que las personas vivan unas en las otras, ¿no? Entonces, Esteban, que es el esposo de Ana, ¿qué es lo que le pasa a la relación de Esteban y Ana? De alguna forma, Ana ya no vive en Esteban y Esteban ya no vive en Ana. Esta es la cuestión, ¿no? En el mundo de las personas, esto de aquí es ya la antropología personalista de Wojtyła, en el mundo de las personas no es como en el mundo de los objetos de la física, digamos, que los cuerpos no se penetran, ¿no? Se llama la impenetrabilidad de los cuerpos, sino que las personas viven las unas en las otras, y eso es el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ana y Esteban? Ella se da cuenta de que ya en su corazón Esteban no está más, ¿no? Y eso fue una cosa que se fue deteriorando con el paso del tiempo, y lo mismo le pasa a Esteban, ¿no? Entonces, en este contexto, en que Ana está ya totalmente, o sea, incluso quiere vender su anillo, su alianza, se encuentra con este hombre, Adán, que yo les había dicho que es o el denominador común del hombre, la humanidad encarnada, digamos así, o es el propio Wojtyła, él mismo, como él en su labor de pastor, muchas veces se ha visto en esta situación de tener que aconsejar a personas, de tener que despertarlas, digamos así, al amor. Y es un proceso doloroso, como bien lo ha retratado María, ha sido un retrato increíble. No quiero verlo. O sea, me cuesta verle la cara a Esteban, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en el fondo Adán? Como que la va preparando. Mira, está viniendo el esposo, está viniendo el que tú esperas, el que te ama de verdad, ¿no? Y cuando aparece, tiene la cara de Esteban. ¿Qué es lo que yo creo que quiere decir Wojtyła con esto? Es que si uno no ve en el otro el rostro de Dios, de alguna forma, no es posible amarlo. Esa es la verdad. Si uno se queda en el nivel meramente humano, el amor no se disuelve, se acaba, se agota, ¿no? Es una fuente que se acaba. Mientras que, si se alimenta y se conecta con esta otra fuente, que es Dios, es una fuente inagotable.
no se agota nunca. Entonces, obviamente que no es que aquí ya la cosa se soluciona y colorín colorado el cuento se ha acabado. O sea, hay un realismo muy grande de Wojtyla, de que hay ciertas cosas que a veces es muy difícil. O sea, la persona tiene que abrirse mucho, ¿no?, a la acción de la gracia, recorrer un camino muy largo para realmente, digamos así, renovar o resucitar el amor. Está ahí como que muerto, ¿no? Que es el caso de Esteban y Ana, ¿no? No sé si respondí a todas las preguntas, pero Sí, perfecto. parece que Sí. sí. Y hay muchos símbolos más en la obra que yo creo que da para mucho. No creo que alcancemos a hacer todo el análisis de todos los símbolos porque esta es una obra muy simbólica. Pero ya los que nos irán a ver, esperemos que podemos expresarle de buena manera lo que significan. Martín, vamos con la última pregunta porque ya va quedando poco y así pues tenemos tiempo para responder preguntas del público. Así que aquí tiráis toda la parrilla, de una. Ya. La pregunta ¿es importante ver esta obra hoy? ¿Tiene vigencia? Un poco también haciendo el nexo de que en esta obra el Papa no muestra el matrimonio como algo fácil. De hecho, la obra en sí no tiene no tiene un final feliz, tiene un final un poco abierto, no se cierra bien. No es como una historia Disney del matrimonio, si lo podríamos poner así. Está llena de dificultades estos 3 matrimonios distintos que le expone, que de hecho los 3 matrimonios además tienen diferentes edades, hay un matrimonio joven, hay un matrimonio con más vigencia. ¿Y qué podemos sacar de esto? Quizás aquí de los que estamos escuchando todo este live, quizás hay jóvenes que están solteros, otros que están pololeando, gente que está casada hace mucho tiempo o recientemente. ¿Qué podemos sacar de esta obra como reflejo quizás para nuestra propia percepción del amor? O sea, ¿cuál es la vigencia de esto? Porque es evidente que el Papa al tratar tan frecuentemente el tema del amor y de la familia y el matrimonio, con esta obra quiere decir algo. ¿Y por qué tiene vigencia hoy, al final? Bueno, yo creo que la primera cosa que me viene a la mente es, han pasado 60 años desde que esta obra fue escrita, y yo creo que la humanidad ha recorrido un camino, me parece, contrario, o sea, a lo que Wojtyla defendió y expuso, ¿no? En su mayor parte, digamos así, a un nivel cultural, ¿no? Por lo menos en Occidente, digamos así, ¿no? Entonces podríamos hacer un examen, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuáles han sido los frutos de recorrer ese camino? ¿Cómo están nuestras relaciones hoy en día, ¿no? ¿Cómo está el matrimonio hoy en día? Y de repente buscar esta sabiduría de un hombre que habló, digamos, hace 60 años, y entender que quizás ahí hay algunas claves, ¿no? Para digamos así, enfrentar la crisis, ¿no?, de los matrimonios, de la familia, entonces, de la persona, porque yo creo que ahí está el origen de todo, también cuál es la visión que tenemos nosotros del hombre, de quién somos, ¿no? Entonces yo veo que este es es actual, o sea, es muy actual. Cité al Papa Francisco porque creo que esta denuncia que él hizo tiene que ver también, ¿no? Esta cultura de lo descartable, tiene que ver con lo que Wojtyla decía atrás, ¿no? Y lo que, bueno, a lo largo de todo su pontificado lo ha continuado defendiendo, ¿no? Entonces, es muy actual y digamos que es una visión, como tú dices, no es un final de Disney, pero yo sí creo que es esperanzadora, ¿ya? Porque te muestra un poco, bueno, tienes que, digamos, el camino de Esteban y de Ana lo presenta como un camino difícil, pero que están en proceso de recuperarse. Y Mónica y, ¿cómo se llama el chico? Cristóbal. Es interesante porque, claro, no te los presentan como la pareja ideal. Tú ves que Mónica tiene un carácter difícil, ¿no? Mónica dice, yo sé que soy alguien que necesita mucha atención y que no da de la misma forma.
yo sé que tengo esa personalidad, ¿no? Porque ella ha sufrido un poco las consecuencias de la crisis del matrimonio de sus papás. Y por otro lado, Cristóbal también ha sufrido, porque, bueno, sin spoilers, pero también, digamos, la historia de sus papás es dolorosa, hay un aspecto ahí doloroso para él, y entonces, digamos, ellos dos cargan sus heridas, sus problemas, sus desafíos, pero el desafío que tienen por delante es apasionante, ¿no? Que es, digamos así, como lo pone Wojtyla en Amor y Responsabilidad, ser co-creadores del amor. O sea, cooperando con la gracia de Dios, ahí está el tema nuevamente, del absoluto, del novio, del esposo, que si no está presente, pues, digamos, es imposible, ¿no? Hay un ícono de este artista actual, ¿no? Rupnik, que representa a los novios en las bodas de Caná, y justamente cuando no hay vino, se ve el rostro de los novios totalmente triste. Cuando Jesús transforma el agua en vino, el vino simboliza la alegría, ¿no? La vida. Entonces yo creo que un poco este es el mensaje, ¿no? ¿Correcto? De Wojtyla, de que con materiales, porque a veces los sentimientos, las emociones están un poco heridos en el hombre, pero incluso con materiales imperfectos es posible, si uno se abre a la acción de Dios, que es en el fondo el que nos crea cada día, se puede construir un matrimonio sólido, estable, donde, digamos, lo importante es el bien del otro, ¿no? Por el cual uno está dispuesto a incluso dar la propia vida, ¿no? Eso es. El ágape, ¿cómo se refiere? Exacto, desde que han leído Deus Caritas es. Bien. El eros, para no perderse el eros, tiene que transformarse en ágape. Eso es lo que dice Benedicto en ¿cómo se llama? En Deus Caritas es, y que lo dice también Wojtyla en Amor y Responsabilidad. Si el enamoramiento inicial, si la atracción inicial no madura y no da paso al amor virtuoso, se apaga. Entonces se acaba, ¿no? Tiene un plazo. Pero si madura, cuando se involucra toda la persona en el amor, y no sus estratos más superficiales, esa es la garantía de una solidez y de una constancia, un crecimiento, ¿no? En el amor. Perfecto. Bueno, Martín, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Ahora te queríamos leer algunas preguntas que nos ha hecho el público. La primera de Catalina Fernández, que ella en realidad es actriz de Segundo Piso, y nos tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje del Papa con el personaje de Mónica, que justamente es el que va a interpretar ella en esta obra? ¿Qué quiere? Que quiere entregarse al amor, matrimonio, pero tiene miedo. ¿Se entiende? Sí, sí. Justamente, yo creo que, a ver, ¿cuál es el mensaje, no? El mensaje, yo me pondría, aquí voy a hacer un juego así interesante, me voy a poner en el lugar de Teresa, porque los que han leído la obra saben que Teresa mira a su hijo y a Mónica y dice, y se preocupa. Ella se preocupa porque ella dice, por ejemplo, hay un momento que ella dice, pero han pasado por el taller del orfebre y ni se han mirado al espejo, como me miré yo con con Andrés, ¿no? Entonces ella se da cuenta que ha cambiado el mundo, las parejas son diferentes, ¿no? Y por otro lado, ella se da cuenta también de este carácter difícil que tiene Mónica, ¿no? Un carácter difícil, introvertido. Dice, ¿no? Ella rápidamente se cierra en sí misma, ¿no? Entonces, digamos, se nota que ha sufrido la situación de sus papás. Pero, digamos, la respuesta no es no se casen, sino que al contrario, o sea, hay todo, me parece que en la obra hay todo, en la actitud del propio Cristóbal, o sea,
un compromiso, un deseo, y aquí yo complemento con algo de amor y responsabilidad, ¿ya? Que es una cosa que Wojtyla dice, que es una observación muy experimental, digamos así, ¿no? Él dice, yo he visto parejas que tenían todo para hacer matrimonios excelentes. O sea, tenían mucha riqueza, digamos, a un nivel emocional, se tenían harto cariño, eran muy no amigos, sino, sí, se simpatizaban mucho uno con el otro, pero no perseveraron. Y en cambio he visto otros que al comienzo como que yo decía, esta pareja como que no me parece que combinan mucho, no son muy... Pero a partir de un compromiso que ellos asumen, ¿no? Con el otro, y digamos, buscando juntos el bien, digamos, ella el bien de él el bien de ella, hasta el punto que se vuelve un solo bien, en ese momento, bueno, ahí hay esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la misma cosa que uno ve en Mónica y en Cristóbal, porque hay justamente el elemento de, hay dificultades, pero hay un sincero deseo de construir juntos, ¿no? Una familia, de construir juntos una relación y de, digamos así, una preocupación por el bien del otro, pero te deja, es verdad, una sensación de cómo va a ser. Eso es verdad también, o sea, yo creo que Wojtyla lo hace de propósito, porque esa es la situación del mundo, o sea, es dramática, digamos, en el sentido de que Wojtyla veía que cada vez era más difícil vivir el matrimonio, porque la cultura como que no lo favorece, no favorece a la familia, hace las cosas muy difíciles, entonces yo creo que hay un poco de eso también en esta última pareja, ¿no? Los tiempos han cambiado, hay un poco esto, ¿no? Entonces, yo diría que como Mónica es percibir cómo Cristóbal quiere ayudarla, ¿correcto? Pero yo diría, ellos van a tener que abrirse al tema del esposo, porque si no, esa es la sensación que me queda. Ellos necesitan madurar todavía, ¿no? Entonces uno no sabe muy bien cómo va a ser la cosa, y en ese sentido, lo que decía María es verdad, no es final de Disney, ¿no? Martín, tenemos las últimas preguntas. Te voy a tirar dos de una cortita, es si es que alguna vez el Papa vio montada su obra. Esta la dijo María Ignacia de la Fuente, gracias María Ignacia. Y tenemos una de Joaquín Hurtado Bertoglio, que dice, según lo que plantea Wojtyła, ¿puede existir un amor conyugal auténtico y que pueda ir creciendo a través de la entrega mutua sin que esté alimentado de la fuente del amor de Dios? La segunda es más fácil, no. La primera, yo no sé exactamente, es una buena pregunta, pero digamos, ha tenido muchas representaciones la obra de teatro, incluso han hecho películas. Yo les comenté que hay una película del año 88 con actores muy conocidos. Yo creo que sería muy difícil que el Papa no la haya visto. O sea, sabiendo que él era, o sea, el interés por el teatro, por la cultura, fue una constante para él, ¿no? Y ha habido muchas, o sea, representaciones de su obra. Pero no te puedo dar garantía 100% de eso, ¿no? De hecho, no he estado leyendo un poco y digamos que no lo sé. No sé si él ha visto una representación de la obra. No lo sé, habría que investigar. Queda como tarea para la casa para todos los que están viendo Pero esto. les puedo pasar un dato que es una cosa, dos datos que investigando encontré, que es ¿cuántos papas fueron dramaturgos? Es decir, escribieron obras de teatro, además de Juan Pablo II. Solamente uno. Acá tengo el nombre. Pío II, ¿no? Que vivió en el siglo XV. Había escrito una obra de teatro, era dramaturgo, y acabó siendo papa. Y la otra cosa es que hay
historia inédita, que es la siguiente. Wojtyla escribió una obra de teatro, otra, que no es Amor y Responsabilidad, que se llama El hermano de nuestro Dios, donde el personaje principal es el hermano Alberto, que es un santo polaco, al cual Wojtyla le tenía devoción, pero que él mismo canonizó. Después, cuando fue papa, ¿no? La historia la escribió antes. Entonces, ¿qué es lo anecdótico aquí? Que es la única vez en toda la historia que un autor de una obra de teatro ha canonizado a un personaje de su propia, de una de sus obras, ¿no? Lo cual es muy anecdótico, muy curioso, digamos así, ¿no? Bueno, y la última pregunta, que es cortita, que esta en realidad la tenemos que contestar nosotros, que María Ignacia de la Fuente nos pregunta, ¿cuándo presentarán la obra? Bueno, muchas gracias María Ignacia por esta pregunta. Nosotros tenemos la intención de presentarla en noviembre, pero todo va a depender de las condiciones sanitarias. Y bueno, queríamos agradecer la presencia de todos, especialmente de Manuel Santos, que es el director del Instituto de Bioética de la Finisterra, que está colaborando con el montaje en la universidad. Nuestro plan es poder montar esta obra y hacer el estreno de esta obra en la Universidad Finisterra. Así que muchas gracias, Manuel, agradecemos mucho tu presencia acá. Y también queremos agradecer a Ian, que nos ha estado ayudando con todo este montaje y también con este live. Y también agradecerlo a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Sigan acompañándonos en nuestras redes sociales, estén atentos a las sorpresas que se vienen en nuestro Instagram, @teatrosegundopiso. Y por supuesto no se pierdan nuestro próximo montaje del Taller del Orfebre, que es escrita nada más y nada menos que por Juan Pablo II, Papa, Santo y actor. Así que un abrazo a todos y a todas de parte de todo el equipo, que tengan buena semana, y invitarlos a empamparnos del pensamiento de Juan Pablo II sobre el amor, a cuestionarnos nuestras propias relaciones, a nuestras propias maneras de dar amor, para rearticular el amor que conocemos, y ya que gracias a Juan Pablo II, él dice que el ser humano está llamado al amor. Entonces, al rearticular lo que entendemos por amor, también podemos rearticular y resignificar al final nuestra propia existencia. Así que llamarlos a eso. Y bueno, finalmente agradecer a Martín. Martín, muchas gracias por tu presencia acá. De nada, ha sido un placer. Para ti ya es una hora más tarde, así que muchas gracias por darte el tiempo y el espacio de contestar nuestras preguntas. Y bueno, los dejamos muy invitados a la próxima actividad que hagamos en honor a esta obra. Cuídense mucho. Mucha suerte en el trabajo. Chao, Martín. Muchas gracias. Chao, chao. Un fuerte abrazo.